Hola a todos, sean bienvenidos al desarrollo de la guía de actividades experimentales, los simuladores virtuales como aliados de la físico-química. El tema de hoy es construcción de circuitos eléctricos y tipos de corriente. El problema propuesto es cómo se construyen los circuitos en serie y en paralelo, con sus características correspondientes, y cómo se relacionan las variables voltaje-tiempo en la corriente alterna y continua. Los simuladores a utilizar son PED y Cocodrive Physics. En el simulador PED se hará la construcción de circuitos eléctricos. Ingrese al simulador virtual descrito previamente. Podrá visualizar el kit para diseñar circuitos. Selecciona del menú izquierdo dos baterías de 9 voltios. 2 resistencias de 2 ohmios. Se podrá modificar su valor con la barra aleatoria de derecha a izquierda. 2 resistencias de 6 ohmios. Recordemos que las resistencias sirven para oponerse al flujo de electrones que se halla en ese circuito. Modificamos al valor de 4. Finalmente seleccionamos 2 resistencias con el valor de 6 ohmios. Conectamos con la cantidad de cable necesario para formar nuestro circuito. Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transitores, entre otros, que transporta corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Cuando nos indica que es cerrada, el cable debe unir todos los extremos de nuestro circuito. Con estos materiales elaboraremos 2 circuitos, uno en serie y otro en paralelo. Si están bien conectados los componentes, se podrá apreciar el movimiento de los electrones en el circuito, como se puede observar. Ya en nuestro circuito armado, que es el primero, se detecta que es un circuito en serie, porque se encuentran los resistores uno seguido del otro. Como se puede observar, hay un flujo constante de electrones movilizándose. Mientras en el circuito que estamos construyendo todavía no se puede apreciar todas las resistencias con el flujo de electrones. Recordemos que un circuito en serie, la corriente a través de cada uno de los componentes es la misma. Y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Mientras en un circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes es el mismo y la corriente total es la suma de las corrientes a través de cada componente, como lo vamos a verificar posteriormente. Seleccione del menú de la parte superior derecha la opción Mostrar valores. Se puede observar cuánto tiene la batería y nuestras resistencias. Ahora, muestre corriente de forma convencional para observar la dirección en la que fluye la corriente. Como se puede observar en nuestro circuito en serie, la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de estos por los elementos que los componen. En un circuito en serie, los electrones fluyen en un solo sentido, mientras en un circuito en paralelo, los electrones fluyen en diferentes direcciones. En la parte derecha inferior, seleccione la opción Simbología para apreciar el circuito de forma simbólica. Podremos observar que en electricidad se necesita el diagrama de un circuito. Para lograrlo, es necesario adoptar símbolos que se emplean en la electricidad para diseñarlos. Por tanto, el símbolo eléctrico es importante, puesto que cuando no se conocen estas normas, no se puede trabajar de forma adecuada y simplificada.
Armados los circuitos haciendo uso del voltímetro, mida o determine el voltaje en cada resistencia, primero en nuestro circuito en serie. Conectaremos y es el valor de 1.50 voltios. De nuestra segunda resistencia, 3 voltios. De nuestra tercera resistencia, 4.50 voltios. Ahora, en nuestro circuito en paralelo, 9 voltios en la primera resistencia, luego 9 voltios. Finalmente, tendremos 9 voltios. Se puede determinar que con los datos obtenidos, cuando medimos el voltaje en un circuito en paralelo, esta mantendrá sus 9 voltios por toda su consistencia o complementos, mientras en un circuito en serie, esta irá variando y la suma de los voltajes dará igual al voltaje equivalente. Tome los datos respectivos y anote en su tabla. El uso del amperímetro determine la intensidad en la corriente en serie. Como se puede observar, en la resistencia 1 la corriente tiene 0.75 amperios, en la segunda resistencia 0.75 amperios y en la tercera resistencia 0.75 amperios, lo que quiere decir que la intensidad es la misma en un circuito en serie. Realice el mismo procedimiento con el circuito conectado en paralelo, donde se puede observar que ahora la corriente es diferente. Ahora tiene en la primera resistencia 4.50 amperios, en la segunda 2.25 amperios y en la tercera 1.50 amperios. Con los datos obtenidos anteriormente se realizarán los siguientes cálculos analíticos, según nuestra tabla. Para ello, la resistencia en serie es igual a la suma de las resistencias utilizadas, en este caso es igual a 12 ohmios. Luego, tendremos que la intensidad en serie es igual a la suma de las intensidades utilizadas, en este caso 2.25 amperios. Para calcular los voltajes en serie se utilizará la siguiente fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Se reemplazan los valores utilizados y se obtiene que el voltaje 1 es igual a 1.5 voltios. Voltaje 2, 3 voltios. Voltaje 3, 4.5 voltios. Para calcular la potencia se utiliza la siguiente fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Se reemplazan los valores utilizados y ahora tenemos que potencia 1 es igual a 1.1 watts. Potencia 2 es igual a 2.3 watts y potencia 3 igual a 3.4 watts. Se sustituyen los valores en nuestra tabla. Ahora, utilizaremos las variables del circuito en paralelo para nuestros cálculos analíticos. Las resistencias en paralelo se calculan de forma diferente. La resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 dividido para R1 más 1 dividido para R2 más 1 dividido para R3. Reemplazamos los valores de nuestras resistencias y luego tenemos el resultado que es 1.09 ohmios. Luego, la intensidad en paralelo se calcula sumando las intensidades utilizadas, que es igual a 8.25 amperios. Para calcular la intensidad en paralelo se utiliza la siguiente fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Calculamos y reemplazamos los valores y tenemos que la intensidad 1 es igual a 4.50 amperios. Intensidad 2, 2.25 amperios. Intensidad 3, 1.50 amperios. Ahora, para calcular la potencia en paralelo, podemos utilizar la siguiente fórmula. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia.
reemplazamos nuestros valores, lo elevamos y calculamos que el resultado de potencia 1 es igual a 40.5 watts, potencia 2, 20.3 watts, potencia 3, 13.5 watts. En el simulador virtual Cocodrile Physics se desarrollará corriente alterna y continua. Ingrese al simulador virtual descrito previamente descargado en su ordenador. Seleccione la sección de energía eléctrica y presione en la simulación corriente alterna y corriente continua. Luego, presione el interruptor del circuito que contiene la batería de 10 voltios. Se identifica por su simbología que esta es una fuente de corriente continua. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, como se puede observar en nuestro gráfico. Ahora, presione el interruptor que tiene la fuente de alimentación de 50 Hz y observe la gráfica. La magnitud y la dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda sinusoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía eléctrica, como se puede observar. Si tienen alguna duda o pregunta, me gustaría que me la hagan saber. Gracias.